la reunión de su pueblo está su voz, está su complacencia y también la esperanza para nuestras vidas y para este mundo. Amén. Bueno, así es, no solo que así sea, así es, ya es una realidad, ¿no? Bueno, pues quiero primero felicitarme. Acabo de enterar de una buenísima noticia de esta iglesia. Va a haber bautismos, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Están por aquí? Eso. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Saben lo que es el bautismo? Ya están ahorita en preparación, todo esto, ¿verdad? El bautismo tiene sus significados y también sus significantes, o sea, las implicaciones de eso. Pero más que nada, lo especial de esto es que nosotros creemos que el bautismo, pues es la obediencia a lo que el Señor mandó, ¿verdad? En primer lugar, pero esa obediencia representa la firma de tu pacto con Dios. Y es un acto público donde tú le estás diciendo a todo el mundo que Jesús es tu Dios y que te comprometes a trabajar para que también sea tu Señor, es decir, que Él gobierne tu vida. Así es que yo celebro esta decisión de todos los que han tomado la determinación de anunciarle al mundo quién es su Dios y quiénes gobiernan su vida. Y esta iglesia y su liderazgo tiene el compromiso de vigilar que el Señor gobierne tu vida, porque eso va a implicar una buena vida. Y de eso vamos a hablar en esta reunión, en este tiempo de reflexión. Así es que, ¿qué les parece si nos ponemos en manos del Señor para que Él ponga su voz en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón? Bendito Dios, gracias porque en esta mañana nos reúnes como tu pueblo y estamos listos para escuchar tu voz y también estamos determinados a que transformes nuestra vida a través de tu palabra. Que así sea, Señor. Complácete de nuestra actitud, de nuestra mente abierta. Señor, libéranos de todo pensamiento distractor, de todo pensamiento de congoja, Señor, de enojo, de molestia, de insatisfacción, para que estemos plenamente centrados en ti y recibamos lo que hoy tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Juan 10, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos del 1 al 5. Todos tenemos MTV, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues ¿qué les parece si unidos damos lectura a esta gran palabra del Señor? Y dice así, Juan 10 del 1 al 5, todos juntos. Dice la palabra del Señor: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda la seguridad es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Bueno, este es un pasaje muy famoso, el buen pastor, y casi siempre está centrado efectivamente en el enfoque principal de esta historia, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque principal? ¿Cuál? Que las ovejas escuchan la voz del buen pastor. El buen pastor, ¿no? Y el buen pastor es Jesucristo. Déjenme platicarles un poquito del contexto de este pasaje. En esta manera en la que el Señor está hablando tiene un porqué. En el capítulo 9, Él hace un milagro a un ciego.
le devuelve la vista. Pero ese ciego era ciego de nacimiento. ¿Han escuchado esa historia? Hay un chorro de ciegos que el Señor les dio vista, pero especialmente este milagro tiene características que le servían a Juan. Miren, Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos. Ajá. ¿Alguna vez usted se ha dado cuenta que dicen casi lo mismo? Pero Juan es diferente. Juan presenta milagros, y sé que los han estado estudiando. Juan presenta milagros que los otros no. ¿Por qué? Porque Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos, cuentan, narran, pero Juan teologiza. Entonces, cada una de las cosas, de los temas, de los milagros que Juan plantea, tiene un propósito de una verdad divina, teológico, no nomás contar y presentar a Jesús, el Salvador. Entonces, cuando él presenta este milagro del ciego que recupera la vista, es tremendo, porque levanta un revuelo. A estas alturas todo el mundo ya quería matar a Jesús, porque él se había dicho que era Dios, que era el enviado. Entonces eso a los líderes religiosos les picaba, y estaba jalando tanta gente que no querían más eso, querían terminarlo ya. Y entonces incluso interrogaron al ciego, no sé si se recuerdan la historia, y le dicen: ¿quién te sanó? No, pues fue ese Jesús. Primero él no sabía, después lo volvió a ver y vaya, dice, fue él. Y ándale que lo aprenden, no a Jesús, al ciego, y finalmente termina siendo lo que conocemos como excomunión. Termina siendo expulsado de la iglesia, por decirlo así, judía. Entonces estaban cuestionando la autoridad de Jesús, todos los religiosos. Estaba ya a muy poco tiempo de su crucifixión. Y resulta que él empieza a explicar su autoridad, pero no a los religiosos, porque a los religiosos se las explicaría así como con Nicodemo, ¿no? Hay que nacer de nuevo y no entienden las cosas terrenales, si quieren las espirituales, o con profecías, como por ejemplo cuando volteó la mesa de los vendedores, de los cambistas en el templo, y les dice: ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, pero la profecía dice que la casa de mi padre será llamada lugar de ¿qué? De oración. Y entonces, con gran ira, les voltea toda la casa. Eso era corrupción. El punto no era que no debe de haber ventas en el templo. De hecho, hasta estaba establecido. Los que venían de lejos, para no traer sus animales cargando en la peregrinación, podían venderlo allá y comprar los corderitos de los sacrificios. Bueno, si no saben de todo eso, sería muy bueno hacer una serie de Antiguo Testamento, de lo que era la ley de Moisés, ¿no? Es muy, muy enriquecedor, porque todo el Nuevo Testamento se trata del Antiguo Testamento. Entonces resulta que esta gente estaba revendiendo los corderitos, los pichones, las semillas para los tipos de ofrendas que Dios pedía. Y entonces la gente compraba su corderito para la expiación y lo metían, pero decían: pues nosotros vamos a ofrecer el sacrificio a nombre de ti y de tu familia, porque así era, así estaba en la ley. Y ya se iban, lo metían, pero después ¿saben qué? Volvían a sacar al corderito y lo volvían a vender, ¿no? Entonces Jesús reclama esto, reclama la visión, el sistema de corrupción, todo esto. Bueno, así les hablaba Jesús a los expertos en Dios, a los expertos en la ley, pero a la gente les hablaba muy distinto. Les hablaba con cosas de la vida cotidiana. Y entonces él explica una verdad muy profunda,
ese momento, en ese lugar, y aún hoy día, había bastante por allá, pastores de ovejas y de cabras. Entonces, Jesús empieza aquí diciendo, hablando de un redil. ¿Saben qué es un redil? Exacto, es un corral, en el corral. Entonces, pues en esta zona había zona montañosa de un lado y zona desértica del otro lado, ¿no? Y también era costa, porque es una franja, Judea es una franja. Así como, ¿han visto un mapa de Japón? Que es así como una salchichita. Así Judea es también, así alargadito. Entonces resulta que los pastores a veces, o generalmente las cabras eran en el desierto, pero en la zona montañosa eran las ovejas. Entonces se iban a la montaña y cuando bajaban a la aldea había un redil o corral comunitario. No crean que cada dueño tenía su propio rancho ahí y las metían como aquí le hacemos, no, era comunitario. Entonces llegaban y las metían todas juntas y a su debido tiempo se volvían a ir, ¿no? Entonces, lo que dice aquí en el versículo 1, que el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo eso? Bueno, porque las ovejas le tenían que ser entregadas específicamente ¿a quién? A su propio pastor. Entonces imagínense eso, ¿no? Era tremendo, había varios rebaños juntos. Y cuando aquí dice en el versículo 2 que el portero le abre la puerta, porque el portero tenía que proteger con su vida. Entonces, cuando el portero le abre la puerta y le entrega al rebaño, las ovejas tenían que acudir a él. Y quiero enseñarles el poder de la voz del pastor. Oli, si me ayudas, por favor. Vean esto con atención. Luces, cámara, acción. Por favor. One more time. ¿Qué tal, hermanos? Bien impresionante, ¿no? ¿A ustedes no les impresiona? Este videito es precisamente la prueba. Muchos, bueno, aquí hubo 3 pruebas. Empiezan a llamarles con gritos al rebaño y los pastores, las ovejas ni se inmutan, ¿verdad? Pero en cuanto oyeron la voz del pastor, levantaron la cabeza y en cuanto se dieron cuenta que sí los estaba llamando, con su pastor acudieron todos. ¡Animalitos! ¿Ahora entienden por qué Jesús usa esta figura?
Cuando el versículo 3, bueno, primero déjenme decir esto. Normalmente nosotros estudiamos este pasaje a la luz del buen pastor, pero hoy yo quiero hacer un llamado para que cambiemos el enfoque y consideremos una revisión a este pasaje a la luz de las ovejas. ¿Cómo es una buena oveja? Aquí hay puras ovejas, ¿verdad? A excepción de su pastor. Los pastorea, lo siento. No tiene el título pastoral, pero los pastorea. De hecho, creo que aquí hay varias pastoras. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo somos nosotros como rebaño en comunidad y cómo somos nosotros como ovejas? Vamos a ver 3 características de una buena oveja. El primero de ellos, según dice el versículo número 3, ¿quién me ayuda a leerlo, por favor? El cordero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Muy bien. En primer lugar, una buena oveja va a reconocer la voz de su pastor y acudir a ella. Ahora sí podemos entenderlo, ¿verdad? Vimos varias personas llamando a las ovejas y solo reaccionaron, respondieron y acudieron ¿a quién? A su voz, a su pastor. Fíjense, mi papá trabajó muchos años en un banco y él decía, él es contador, y él dice que cuando los cajeros están, ¿hay alguien aquí que trabaja en banco? Que los cajeros cuando están en la etapa de entrenamiento los ponen a trabajar con el dinero. Entonces les enseñan cómo se siente, cómo huele, las medidas de seguridad, todas estas cosas. Porque el entrenamiento contra el dinero falso se basa en el dominio del dinero ¿qué? Verdadero. El hombre es creativo para el mal. Siempre hay nuevas modalidades. ¿No les llega a veces ahí algún WhatsApp o en el Face algo? Nueva modalidad de extorsión, nueva forma de secuestrar, ¿no? Cosas que hace 30 años ni por aquí nos hubieran pasado, ni siquiera de la delincuencia organizada. Hoy en día, hasta los que venden en sus carritos afuera son víctimas de ello. Porque el mal tiene mucha creatividad y un amplio espectro de acción. Pero la verdad es una. Entonces, la forma de asegurar la detección de algo falso es conociendo la verdad. Y la esencia del versículo 3 es que las ovejas acuden a su pastor porque es la voz que conocen. ¿Cómo eres tú como oveja? ¿Conoces la voz de tu pastor, tanto terrenal como de Dios? Ahora vamos a ver qué distintas otras voces hay. Por ejemplo, un gran peligro para las ovejas que destruyen, que matan y que roba, eso dice que hace el falso, ¿verdad? El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, ¿verdad? Eso dice el versículo 10. Pero esas cosas que destruyen a veces son nuestros propios intereses. ¿Qué voces estás escuchando tú en tu vida que te pueden arriesgar de sacarte de la seguridad de estar con tu pastor, de la seguridad de la voz del buen pastor que es Jesús, que te ponen en peligro? Puede ser tus metas personales, tu ambición, algún novio, novia, esposo, esposa, alguna situación, algún trabajo, alguna angustia, algún
algún deseo que tú tengas. ¿Cuáles son aquellos intereses personales que tú tienes en tu vida que pueden representar voces que son ruidos que confunden la voz del pastor? Es uno de los grandes riesgos que nosotros tenemos. Otra más, influencias. ¿Qué tantas voces dejas que penetren tu mente? ¿Alguna vez usted ha sido partícipe de un chisme? Ya sea esparciéndolo o siendo la víctima, ¿no? ¿Alguna vez? El chisme es bien dañino, bien dañino, ¿no? Pero el problema del chisme es que es comunitario. Alguien empieza con el mitote y se riega. ¿Por qué se riega? Porque hubo oídos y hubo bocas. Es muy destructivo. Miren, hay dos cosas en este sentido. Uno es la murmuración y otro es el chisme. La murmuración es pasar la información malintencionada. Esa es la murmuración, donde hay una mala intención y pasas y pasas y pasas y pasas. El chisme no, el chisme le componen, le agregan, le ponen sal, pimienta y a veces chile, ¿no? Y es mucho más destructivo porque allí va falsedad y malas intenciones también. Pero el problema de eso es que la gente presta oídos a su voz y por eso se corre, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con uno de los riesgos que nosotros tenemos, las influencias. Las personas que te dicen algo y que tú dejas que entre en tu mente y en tu corazón. ¿A qué cosas le estás prestando oídos? ¿Qué cosas estás proclamando con tu voz? ¿A qué cosas le estás dejando atención? ¿Quiénes? ¿Y qué te dicen? Eso no va a haber otra cosa que arriesgar. La fidelidad, la nitidez con que tú escuches la voz de tu pastor. Primer punto, una buena oveja reconoce la voz de su pastor entre todas las demás voces. Es como una madre. Yo no sé qué se nos agudizan 1000 sensores cuando tenemos niños pequeños y oímos en un parque, podemos identificar, y está científicamente comprobado, podemos identificar la risita, el llanto o el grito, el llamado de nuestros pequeños. Aunque haya un montón y gritos y todo, mamá, y luego uno voltea. O decir, ya dejé de oír su vocecita. Pero si está llena de ruido, pero ya dejé de oír su vocecita. Porque nuestros sentidos están agudos para eso. Bueno, es lo mismo que el Señor está diciendo aquí. Las ovejas reconocen la voz de su pastor. Punto número 2, una buena oveja, versículo 4, se deja guiar porque lo conocen. Fíjense bien, versículo 4, alguien que me ayude a leerlo, por favor. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Aquí está. Ellas lo siguen. Y también está la razón por la que lo siguen, porque conocen su voz. Miren, una de las cosas más difíciles en la vida es dejarse guiar. ¿Y saben por qué? Porque la guía representa sujeción a la voz del otro. Porque la guía representa una confrontación con tu propia voluntad. Me acuerdo una vez, yo no veía mucho esto de los
pero en una ocasión lo vi y estaba... ¿Quién ha visto Los Simpson? Porque ya estoy diciendo mi edad con eso, ¿verdad? Levanten su mano, ¿quién ha visto Los Simpson? Ay, bien poquitos. Una caricatura para adultos de crítica política, principalmente de Estados Unidos, pero universal, ¿no? Por decirlo así. Y entonces en una familia netamente disfuncional, y entonces Bart, el hijo de familia, rebelde, irreverente, ¿no? Niño, era niño, ya medio puberteando. Resulta que estaba con su perrito, su perro se llamaba el asistente de Santa, y entonces entran a un concurso, se mete, él lo sacó a pasear y se mete a un concurso de perros, de obediencia, de adiestramiento canino. Y entonces, pues se metió hasta el fondo a la zona de participantes. Y entonces él pues, se pone nervioso, ¿no? Y era la calificación de obediencia. Y entonces el perrito pues no estaba entrenado. Y entonces le empieza a decir, ¿cómo era? Asistente de Santa. A ver, orínate allí. A ver, trépatele tal. Entonces lo que el perrito iba haciendo, él le iba dando la orden, ¿no? Entonces si el perrito levantaba la pata allí, a ver, ahora huele acá. Y era porque el perrito ya estaba oliendo ahí, ¿no? Ahora, date la vuelta alrededor de todo, ráscate. No, hombre, y así quedó, pues bien obediente, ¿verdad? Porque en realidad quien estaba obedeciendo, ¿quién era? El niño, ¿verdad? Bueno, a veces así nos pasa. Cuando nosotros damos instrucciones, órdenes a nuestros hijos, si yo le digo a mi hija, hoy no laves los trastes, ¿ella va a ser obediente? Feliz, ¿verdad? ¡Qué hija tan obediente! Pero si yo le digo, no puedes jugar hasta que laves los trastes, ¿qué va a pasar? A ver, show o caras. Difícilmente va a decir, ¡ay, sí, mami! Yo sé que esa es mi quehacer de mi hogar. No va a decir así, ¿verdad? Bueno, la guía tiene que ver con una confrontación a tu voluntad por tus propios impulsos. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos voluntad impulsiva, instintiva. Lo que nuestro ser, lo que nuestra mente quiere hacer, ¡pum!, lo haces. Dice Pablo, pobre de mí, que lo que quiero no hago, sino que hago lo que no quiero. ¿Les ha pasado? Bueno, pues ese es el desafío de la guía. Una confrontación directa hacia tus primeros impulsos, hacia lo que tú quieres, ¿no? Pero la realidad es que el pastor aquí responde una pregunta: ¿a dónde guía a las ovejas? ¿A dónde las guía? Un pastor de borregos, de ovejas, ¿a dónde las guía? Las saca del redil, las saca del recinto de seguridad. ¿Para qué? Para llevarlas ¿a dónde? A los pastos. ¿A qué más? ¿A dónde más las lleva? Agua. ¿Qué más? Descansar, al esparcimiento, donde ellas van a dejar de estar apretadas y pueden ampliarse y pueden ser, y por supuesto que también reproducirse. ¿Verdad que sí? El punto es que el buen pastor va a guiar a sus ovejas a buenas cosas, y una buena oveja se deja guiar a esas buenas cosas, a cosas que van a nutrir tu vida, a lugares donde tú vas a estar seguro y protegido, a situaciones en donde te van a permitir crecer y desarrollarte. El problema es que es difícil. El problema es que tienes que caminar. El problema es que tienes que ir con todos juntos. El problema es que tal vez a ti te gustaba el otro prado. El problema es que te toca al lado de quien no quieres. El problema es que hoy no quieres caminar.
Porque para que nosotros tengamos la vida en plenitud, vamos a ser desafiados a suprimir nuestra voluntad impulsiva. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Dice el versículo 5. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, ¿qué? Huirán de él. ¿Por qué? Una buena oveja no solamente reconoce la voz de su pastor. Una buena oveja no solamente se deja guiar. Una buena oveja, ¿qué hace? Huye. Una buena oveja huye de las cosas que le ponen en riesgo. Cuando se presenta algo que puede atentar contra su integridad, contra su bienestar y contra su futuro, mira, hay mucha diferencia entre un prado y un rastro, Hay mucha diferencia entre comer pastito y comer barbacoa. ¿Verdad que sí? El destino cambia. Entonces, todas estas acciones que yo estoy planteando ahorita no dependen de la responsabilidad pastoral. No dependen de la persona que Dios ha puesto delante de ti para tomar tu vida en sus manos. Estas tres acciones, ¿de quién dependen? De ti, de mí, de la oveja. Y además una figura que no debemos dejar pasar, del rebaño, de la comunidad, de la colectividad. No solo habemos individuos aquí, somos una comunidad, pero tampoco no solo somos una comunidad, habemos individuos aquí. El punto es que una buena oveja identifica el peligro y huye. Segunda a los Corintios 10, del 12 al 14 o 15. Quien la tenga, por favor. Segunda a los Corintios, ¿segunda o primera? Ya me equivoqué. Primera a los Corintios 10, del 12 al 14. Perdón, me equivoqué. Es primera. Quien la tenga, por favor. 12 al 14. Ajá, por favor. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ahí está. ¿Saben qué quiere decir ídolo? ¿Saben la definición técnica de ídolo? ¿Alguien sabe? ¿No? Ok, un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Quienes están anotando, anoten con mayúscula. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y eso amplía la gama de posibilidades, ¿verdad? No estamos hablando solamente de imágenes. Estamos hablando también de acciones, de gustos, de personas, de actividades. Todo aquello que ocupa lo que Dios debe de ocupar. En tu vida, en tu mente, en tu corazón. Si en tu vida tienes una relación más importante que tu relación con Dios, estás idolatrando esa relación. Si tu actividad, no estoy hablando de tiempo, estoy hablando de importancia, tienes una actividad con mayor importancia que tu tiempo con Dios, que tu servicio a Dios, que tu tiempo de estudio con Dios, estás idolatrando
idolatrando esa actividad. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Y entonces aquí Pablo está diciendo, porque Dios no nos ha dado ninguna tentación. Él empieza diciendo en el 12, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Porque Dios no nos ha dado ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, y nos dará juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, y a fin de que podamos resistir. Así es que, amados míos, amigos míos, huyan de rendirse ante lo que ocupa el lugar de Dios en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Y una buena oveja hace eso. Mira, tú no tienes a tu pastora, tú no tienes a tu líder, tú no tienes a tu maestra, tú no tienes a tu guía en tu diario caminar, en todas las actividades de tu jornada. Tú no lo tienes. Tienes sus instrucciones, tienes su voz, tienes su mensaje. No lo tienes a él, no la tienes a ella. Pero ¿qué tienes? La capacidad de discernir que eso te pone en peligro. No me digas que no sabes cuando estás cayendo. Ay, aquí hay algo, ¿eh? Ay, pero el angelito y el diablito, ¿no? Nosotros le llamamos Espíritu Santo, ¿verdad? Que te hace saber y te hace sentir que no va por ahí el asunto. Corrupción, desobediencia a las reglas de casa, desobediencia a las reglas de trabajo de la escuela, una relación inapropiada, actos inapropiados, palabras deshonrosas, mentira. Claro que tenemos conciencia del mal, claro que tenemos conciencia del error, claro que sabemos que se avecina una mala decisión, pero ahí está el impulso natural, número 1. Número 2, también está tu capacidad, juntitas, está tu capacidad de decidir no ceder. ¿Y qué? Huir. Miren, ojalá la vida cristiana fuera sencilla. Bueno, sí sencilla, pero no fácil. Ojalá fuera bien fácil ser obediente a Dios, porque alabar a Dios es bien fácil, ¿eh? La alabanza es reconocer las cualidades o virtudes de una persona o de algo. Puede ser una institución, puede ser una acción. Reconocer las cualidades. En este caso nosotros alabamos a Dios, reconocemos las cualidades de Dios. Es bien fácil alabar a Dios. Eres grande, eres poderoso, eres maravilloso, eres sustentador, eres nuestra ayuda. Sí, todo eso es. Aunque no lo reconozcas, eso es Dios. Esa es su inmanencia. Él es quien es por sí mismo, su naturaleza. Pero adorar a Dios, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque adorar literalmente significa arrodillarse o inclinarse. Esa es la adoración. Entonces, cuando tú, ¿ante quién te arrodillas? ¿Ante quién te inclinas? Ante quien rindes tu voluntad. Eso es adoración. Entonces, no es el acto mismo de arrodillarte, sino lo que representa estar humillado. Entregas tu voluntad. Adoración a las deidades y adoración a los reyes. Ante esas personas es a quienes. Cuando un hombre, o al menos así tradicionalmente es, le propone matrimonio a una mujer, se arrodilla en una sola rodilla, ¿no? Entonces le está rindiendo su voluntad y proponiéndole ser uno.
Cuando aquí la Biblia habla, Pablo está diciendo, cuídense, huyan de no adorar, huyan de adorar a los ídolos. Está hablando, no le rindas tu voluntad a aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón, en tu mente, en tu vida. ¿Entendemos, mis hermanos? ¿Entendemos este mensaje? Ojalá Dios nada más nos sacara de la condición del mal y nos pusiera en la condición del bien. Así como cuando de bebitos agarramos a nuestros hijos, no, y corres y lo agarras y lo pones en el lugar correcto, ¿verdad? Ojalá, o lo contienes y lo cargas, ojalá si fuera así, no sería muy fácil, no más que no le conoceríamos. Pero la realidad es que Él ha decidido que la relación suya con la humanidad tenga voluntad. Él quiere que queramos. Otra vez te lo voy a decir, mi hermano. Dios quiere que quieras. Dios quiere tu voluntad. Él puede hacerte y doblegarte con toda su autoridad, con todo su poder, y puede hacerlo milagrosamente, poderosamente, pero Él no lo va a hacer porque Él quiere que quieras. Él quiere tu convicción, Él quiere tu decisión, Él quiere tu determinación. Así es que no todo depende de los siervos, no todo depende de los que estamos acá, no todo depende de quienes te acompañan en la vida. También depende de ti. Así es que yo pregunto para terminar, ¿qué clase de oveja eres? Miren, las ovejas, esta cualidad del versículo 5 es grande. Huir. Las ovejas son un animal altamente vulnerable. Tiene muchos depredadores, hasta los insectos. Hasta los insectos pueden consumir una oveja. Tiene muchos atacantes y también tiene características. Las ovejas son sonzas, son sopes, digo yo. Ellas no están vigilando el camino. Por eso es fácil que se desvíen y dejen a las demás. Por eso es fácil que se rompan una pata. Por eso es fácil que caigan, porque son sonzas. Allí están. A veces hasta decimos el dicho, ¿no? Ahí vas de borrego. Porque así es, siguen. ¿Vieron ahorita en el video? Las atentas, luego levantaron la cabeza, dejaron de comer y empezaron a acudir. Pero todavía había en el fondo otras. ¿Y cuándo es cuando acuden a su pastor? Cuando vieron a todas yéndose. Las ovejas siguen, pero tienen una cualidad grandísima. Es una cualidad preventiva y no correctiva. No tienen nada para defenderse más que gritar. Es lo único con lo que se pueden defender. Llaman la atención, pero tienen una cualidad que ya quisieran los leones, que ya quisieran los lobos, que todas las pueden, con una actitud soberbia los leones, ¿no? Los grandes felinos, los perros, los chihuahuas. Ellos dicen, yo las puedo, y ándale. Pero las ovejas son tan vulnerables que huyen. ¿Qué clase de oveja eres tú? Tienes una relación tan íntima con tu liderazgo terrenal y con Dios. Tienes que lo puedes reconocer dentro de todos los ruidos de la vida, de todas las influencias, de tus propios intereses. ¿Cómo eres como oveja? ¿Te dejas guiar? Aunque eso implique amarrarte las ganas de hacer lo que quieres, para dejarte llevar a donde hay seguridad, a donde hay alimento, a donde hay crecimiento,
Yo espero en Dios que sí, pero la pregunta queda abierta. El buen pastor es buen pastor siempre y no depende de nosotros. Los siervos que Él pone para guiarnos somos sus siervos y es nuestra responsabilidad transmitir su mensaje y obedecerla. Pero no todo depende de nosotros. Depende también del rebaño. ¿Qué clase de rebaño son? ¿Y qué clase de oveja es? ¿Por qué no hablas con Dios unos momentos? Cierra tus ojos. Piensa. ¿Qué clase de influencias estás dejando entrar en tu mente, en tu corazón? ¿Contra qué argumentos, contra qué consejos, tal vez de tus amistades, de tus compadres, de tu familia, estás luchando en este momento? ¿Contra qué impulsos estás batallando? De tu propia mente, de tu propio corazón, tus propios temores, tus propias ambiciones, tus propios deseos, y que pueden arriesgarte. ¿Qué áreas de tu vida te hace falta rendirle al Señor? Padre, en esta mañana yo te pido para este rebaño en conjunto y para cada uno de los que conforman, cada oveja que forman parte de este grupo de hijos tuyos, de esta familia espiritual, te ruego que les des toda habilidad para poder escuchar tu voz con agudeza, con nitidez, para que puedan tener el autocontrol, el autogobierno de su propia voluntad y poder ir a donde la guía de tus siervos los conduce. Y más aún, Señor, te pido que les des la entereza de carácter para que ellos puedan huir, porque están reconociendo que un riesgo les ha llegado. Te pedimos perdón, Señor, porque dejamos entrar en nuestra mente ideas que no nos convienen, porque dejamos entrar a nuestra vida personas que se posicionan en un lugar que te corresponde a ti, porque hacemos cosas que nos desvían del camino por el que nos estás guiando. Te pido que todos los que estamos aquí, Señor, podamos ver al buen pastor guiándonos delante de nosotros hacia los verdes pastos, hacia el agua fresca y hacia el lugar seguro donde podemos crecer y escuchar solo la voz del buen pastor. En ese nombre